Seguimos analizando lo que es la iglesia del Nuevo Testamento y cómo es que llegamos a la parte importante en cuestión de la adoración, ¿verdad? La adoración, que es lo que tenemos que estar haciendo y debemos todos de hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que es la Kids Class. Se les olvidó. Está bien, es que doy mejor la clase yo, no te creas. Y estamos analizando lo que es la iglesia del Nuevo Testamento y vimos la parte de la adoración, cómo es que debe existir siempre en la adoración lo que es en espíritu y lo que es en verdad, cómo es que debemos tener ese equilibrio, ese balance para poder entender lo que debemos de hacer. No debe ser solamente por espíritu y enfocarnos si se siente bien o es cómodo para nosotros, sin olvidarnos de lo que es correcto delante de Dios en cuestión de la verdad, en cuestión de la acción correcta. No solamente debe ser una actitud correcta, sino que debe existir también la acción correcta y viceversa. Tampoco debe existir solamente acción correcta sin hacerlo con fe, ¿verdad? Sin la actitud correcta. Eso es importante entonces, que debemos de tener un balance en todas las cosas que hacemos para nuestro Padre Celestial. Y cada punto de adoración vamos a estar analizándolos un poco para poder así entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Por muchos años se le oraba a Dios, por muchos años se le pedía a Dios, pero aún así cuando Cristo aquí estuvo en la tierra, se le hizo la pregunta, y en Mateo capítulo 6, se le hizo la pregunta, ¿verdad?, en cuestión de la oración, en cuestión ya que él era el Hijo de Dios y sabía, ¿verdad?, y estaba constantemente en palabras con nuestro Padre Celestial. Bueno, se le hace la pregunta cómo debemos de orar, y es importante, ¿verdad? Pablo nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos dice, orar sin cesar. Entonces, cuando se nos implica eso, se nos da a entender esto, que debemos de orar sin cesar. Entonces, hay tres preguntas que yo me hice de joven, y preguntas que hice también a las personas, porque cuando yo vine a formar parte de la iglesia, y creo que la mayoría de los varones y las mujeres también se han hecho estas preguntas, cuando vienen a formar parte del rebaño de Dios, una de ellas, ¿cómo debo de orar? ¿Cómo debo de orar? Tal vez usted viene de una secta, una denominación, tiene un sentido, un pensamiento de cómo se hacía en ese lugar, ¿verdad? Pero realmente también ellos, en Mateo capítulo 6, ellos también tenían un sentido, una manera de cómo oraban al Padre, ¿verdad?, cuando ellos vivían bajo la ley. Pero ahora que Cristo venía enseñando las buenas nuevas, ellos querían saber y decir, ok, bueno, ahora con estas buenas nuevas, ¿cómo es que debemos de orar? ¿Verdad? ¿Cómo debo de orar? Entonces, cuando usted llega a la iglesia verdadera y cuando se forma parte del rebaño, esa es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo debo orar? Y yo le hacía la pregunta a los hermanos que ya tenían más tiempo en las cosas de Dios, y voy a decir, la mayor parte de ellos me decían, lo que tú sientas en tu corazón, ¿verdad? Tú ora a Dios, ¿verdad? Sé honesto con Él, y lo que tú sientas en tu corazón, díselo, ¿verdad? Y así era su expresión de muchos hermanos y hermanas también, ¿verdad? Porque yo le preguntaba a las hermanas también, ¿cómo debo de orar? Y tal vez usted hizo la pregunta, o se ha hecho la pregunta a usted y no se le ha dado una respuesta que tiene sentido, pero si usted se va a lo que estamos hablando en cuestión del equilibrio de la adoración, ¿verdad? En cuestión de la adoración, y nos dice que debe ser en espíritu, ¿verdad?, y en verdad. Si vamos nada más, lo que tú sientes en tu corazón solamente es un lado, ¿se fijan? Solamente es un lado, y quede la otra parte, quede la verdad. Si yo nada más voy a orar a Dios y decirle lo que yo siento en mi corazón, bueno, yo puedo sentir muchas cosas en mi corazón, ¿verdad? Pero a lo mejor no tiene sentido lo que voy a pedirle a Dios. A lo mejor estoy siendo egoísta, a lo mejor estoy siendo soberbio, a lo mejor puedo pedir cosas que no convienen espiritualmente en mi vida. Entonces ahí es donde entra la clave.
de entender en verdad, no nomás orar por pedir, no nomás decir Señor y empezar a decir todo lo que sientes en tu corazón, no lo puedes. Entonces yo cuando veo eso y empiezo a entender mejor las cosas de Dios y empiezo a ver mejor las cosas de Dios, también me hice una pregunta: ¿por qué cosas debo de orar? ¿Ven cómo una se conecta con otra? ¿Por qué cosas debo de orar? Es otra pregunta que es válida y también la hice a muchos hermanos que tenían años en el Evangelio, que se paraban enfrente y oraban y dirigían peticiones tanto en la congregación como en campañas. Yo les decía, hermanos, ¿verdad? Me acercaba a ellos, hermanos, ¿por qué cosas debo de orar? A lo mejor usted no se ha hecho esa pregunta y es bueno hacérsela. ¿Por qué cosas debo de orar? Bueno, pues hay muchas cosas, mijo, que puedes pedir tú. Pues tú estás joven, ahorita tienes que pedir esto. Me decían, tienes que pedir dominio propio. Cuando estaba joven yo. Pero si nomás le pongo dominio propio, ¿dónde está el espíritu? Si nomás me enfoco al dominio propio, la doctrina. ¿Sabían ustedes? Entonces, siempre contestaban un lado nada más. Y yo me quedaba, pues sí, está bien pedir por dominio propio, estoy joven, necesito tener control de muchas cosas, de mis impulsos, mis sentimientos, de aquí, de allá, etcétera, etcétera. Pero no me decían qué debería yo estar sintiendo en el corazón, qué era lo que tenía que entender para yo dárselo a Dios, para yo poder tener ese dominio propio. Los fariseos, hermanos, tenían dominio propio, pero por dentro eran ¿qué? ¿Templos qué? Sepulcros. O sea, dominio propio, hermanos, yo puedo aparentar que soy fiel. Puedo aparentar mucho dominio propio, hermanos, bastante. Pero ¿qué de acá? Del corazón. ¿Se fijan ustedes? Entonces yo puedo estar pidiendo dominio propio, pero si no cambio mi interior, ¿de qué sirve aparentar ser cristiano? ¿Se fijan? Entonces, ahí es donde entra la clave. Y de ahí me sale otra pregunta a mí. Ok, ¿cuánto tiempo deben ser mis oraciones? Y también hice la misma pregunta a muchos hermanos. Hermano, ¿cuánto tiempo debe ser mi oración? No te preocupes por el tiempo, hermano, me decían así. ¿Nunca le han dicho a usted así? No te preocupes por el tiempo, tú ora. Sí, pero hablando del tiempo, del término del tiempo de cada oración, no cuántas veces oras. Pueden ser minutos, hermano. Un minuto, una hora, 30 segundos. Sí. Y se queda uno pensando, pues sí, está bien. Bueno, pues, pero ¿qué si es la primera oración de la adoración? Yo me agarro ori, ya van, hermano, ya se pasó el tiempo hasta del estudio bíblico, ¿no? ¿Se fijan ustedes? Tiene que existir ¿qué? Un equilibrio, un orden. Entonces, ¿por qué? Porque había hermanos, y yo sé que ustedes lo han sentido también o lo han pensado. De repente dicen, no, el hermano tal nos va a dirigir la última oración y ya no llegamos a la comida. Se va a enfriar la comida para cuando acabe el hermano de orar. Porque sabemos que es un hermano que alargó hasta la medianoche la oración, ¿verdad? O decimos, hermano, mejor pongan a aquel hermano para de una vez salir de volada, porque el hermano de volada ora. Sabemos quiénes oran que extremadamente espacioso y sabemos también los que oran que vámonos. Entonces, todo eso tenemos que entender. Y para entender todo esto, cuando yo hice estas tres preguntas, yo sé que han levantado las manos varias, pero esta es la introducción, hermano. Todavía no entro a Mateo 6, que es la clave de todos. Cuando entramos a Mateo 6, y fue cuando dije yo, ¿sabes qué? Me voy a dejar de preguntarle a los hermanos. Porque esa es la maña que tenemos nosotros, de darle pregunte a los hermanos. Esa rutina
de pensar que los hermanos nos van a dar siempre una respuesta correcta, porque es la esperanza que tenemos. Pero desde un principio dijimos, tenemos que ir ¿a dónde? A la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Y qué cree? Mateo 6. Mateo 6 nos da la respuesta de todo. ¿Cómo llevar ese equilibrio para contestar estas tres preguntas bien importantes? Vamos a Mateo 6. Ahora sí. Mateo 6. Mateo 6 encontramos, ¿verdad? Estaban aquí los discípulos de Jesús y como decía al principio, ellos sabían orar a Dios de la manera que habían sido instruidos por sus padres, de la manera que había sido, pero ellos miraban tanta hipocresía, que es la cosa, la razón por qué no existía este balance en la oración, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, en cuestión de la oración, entender lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cuando vemos la Biblia, ahí en Mateo capítulo 6, si alguien gusta leer el primer versículo nada más. Vamos a verlo todo hasta el primer versículo. Mateo 6, voy a ponerlo aquí. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman la oración en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Noten ustedes, Cristo sabía lo que era, ¿por qué le estaban preguntando? Cristo sabía por qué le estaban preguntando, porque Cristo sabía qué era lo que ellos miraban en las personas que oraban. Entonces, por eso hago yo la pregunta, ¿qué cosas no debo de tener en mi vida? En primer lugar, hay ciertas cosas que no debo de tener en mi vida, y ahí las da claramente. La primera, ¿cuál es? Que no seamos como ellos. No hacer Justicia delante. nuestra justicia. No hacer nuestra justicia. Hay veces que alguien nos pide la oración, hermanos. No sé si le ha pasado a usted. No que no la hacemos. A ver qué tal, hermano, aquí enfrente, ¿verdad? O que sea, dice, hay una petición y alguien levanta la mano. Y para cuando acaba la persona de hacer su petición, nosotros ya hicimos un juicio. De que si lo merece o no merece que oramos por ellos. ¿Cierto o falso? Hay que ser honestos, ¿verdad que sí? Decimos, ay, otra vez va a pedir esta persona. Y no lo decimos en voz alta, pero lo estamos pensando. No hacer nuestra justicia. No es tu deber. No es nuestro deber pensar si merece o no merece la oración que vamos a hacer. No es nuestro deber. ¿Por qué creen? Porque en ese tiempo, hermanos, los fariseos, los judíos, los saduceos, cuando iban a ellos por una oración, ellos decidían si la hacían o no la hacían por esa persona. Nosotros no lo decimos, pero muchas veces lo pensamos. Cuidado, hermanos. Dios dice, mía es la venganza. No es tuya, no es del hermano Luna. Entonces, fíjense, cuando alguien va a orar, tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Ese es dominio, ese es el corazón. ¿Se fijan? Mucho cuidado. Por eso en vez de nuestros hogares no pedimos por esas personas. No se nos olvida, simplemente sentimos que no lo merece. Nuestra hora, nuestro tiempo para orar por su petición. Cuidado.
tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense Mateo capítulo 7. Yo decía, primero hermano, no sé si se acuerda, hermano joven, si iba a decir algo, no me acuerdo. Hermano Santos. Iba adelantado a 7. No juzguéis. Se me adelanta el hermano Santos de volada. Mateo 7, fíjense. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Entonces el juicio no tiene que ser largo, hermanos. El juicio es de segundos, un pensamiento. Entonces dice, porque con el juicio con que juzguéis, ¿qué crees? Serás juzgado tú también. Y con la medida con que medís, o serás medido. ¿Quién te hace mejor a ti? Sí, tal vez soy más fiel. Sí, tal vez soy más firme en las cosas de Dios. Sí, tal vez soy más maduro en el conocimiento. Pero aún así, necesito tener cuidado. Dice el apóstol Pablo, el que empieza a estar firme, mire que no caiga. O sea, cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Bastante. Cristo lo sabía. Y sabía que nosotros, por eso, ya cuando empiezo yo a estudiar esto, digo, wow, ¿cuántas veces he sido culpable de juicio, verdad? Ante Dios, porque sí, ay, este hermano va a orar. Ay, y empezamos a hacer juicios luego. Cuidado. Ya, que diga amén, que se calle, ya. No lo decimos, pero lo estamos pensando, ¿verdad que sí? En lugar de estar poniendo atención para ver si es verdadero, para ver si es correcto delante de Dios lo que está diciendo la persona que está aquí enfrente. Tenemos que tener, hermano. Hay una cosa, hermano, no sé si me salga del tema. Usted decía al principio, creo que el primer día que vine yo aquí, que estuvo usted aquí, con respecto a la oración, hablaba con respecto a la oración, que debemos de ser claros en la oración. Amén. Hablar palabras entendibles. Amén. Y que escuche la congregación, porque cuando decimos amén estamos diciendo es cierto, eso es lo que queremos. Así es. Pero si el hermano habla de una forma que solo él se da cuenta que es lo que está diciendo, ¿cómo voy a decir amén? Amén, exactamente. ¿Cómo vamos a decir? Es cierto. Por eso el que está enfrente es bien importante que se acerque al micrófono. Es bien importante que tome su tiempo en lo que va a decir. Es bien importante que lo diga claro. Porque es necesario que nosotros, los que estamos allá en la audiencia, podamos entender lo que está diciendo. Podamos escuchar lo que está diciendo. Hay veces que se paran hermanos y... Oye, pues no. ¿Verdad? Y estás tú así, hay veces que pasa porque hasta como que levanta uno así el oído, ¿verdad? Para tratar de escuchar. Pues no, está mal, ¿verdad? Tenemos que ser claros, ¿sí? Tenemos que ser claros. Es importante. Porque es necesario entender. Entonces, sería una pregunta, ¿qué puedo hacer, verdad? Cuando suceden esas cosas. Bueno, yo a la conclusión que he llegado, yo no digo amén. Yo simplemente, ¿verdad? Después de que el hermano, pues oro y digo, Señor, no escuché, ¿verdad? Espero que lo que haya dicho la persona sea de acuerdo a tu voluntad. Y esto, orar por él. Y decirle a la persona, hay que decirle, ¿sabes qué, hermano? Pues no te entendí. No tiene nada de mal decirle a la persona, no te entendí lo que dijiste, no escuché tu oración, por favor la siguiente vez que te pares, sea más claro y habla más fuerte. Así de simple. No tiene nada de mal. Porque es necesario que todos estemos ¿qué? De acuerdo en lo que se está diciendo. Pero entonces, nuevamente, no debemos hacer nuestra justicia. Otra cosa, fíjense qué dice ahí. La segunda cosa que vemos aquí, dice para ser vistos de ellos. No lo hagas para ser vistos.
En otras palabras, ¿verdad? No sé si ustedes han notado que hay veces que la persona que está orando, vamos a parar aquí enfrente, está orando, pero es una oración. Es una oración singular. ¿A qué me refiero? Te pido, Señor, te suplico, Señor, en esta hora quiero que sepas, Señor. No dice nuestro. Te pedimos, te oramos. Estamos en esta hora para unirnos en oración. ¿Es una oración? ¿Quieres ser visto nomás que estás orando? Cuidado. Cuidado. Hay veces que van hermanos, qué bonita oración hiciste, hermano. Y si pones atención, la oración nunca incluyó a la congregación. O nunca incluyó a tu familia cuando estabas orando por los alimentos. Oigan, algo tan simple. Cuando estás a solas orando, sí, es singular, ¿verdad? Pero una vez, nuevamente, tienes que entender que no debes hacerlo porque, quiero yo que vean que estoy tremendo para orar. No. Y andas busque y busque que te pongan nada más a ti a orar. Tampoco. Porque los fariseos, los escribas, los saduceos, eso buscaban ellos. Por eso se paraban así, se hacían y se movían y, ¿qué querían? ¿La atención de quién? De los hombres, no la atención de Dios. Cuidado, ¿verdad? Esas cosas no debo de tener en mi vida. Hacer mi justicia y pensar, ¿verdad? Nada más en mí, ser así. No, tengo que tener. ¿Por qué? Porque no tenemos recompensa de parte de Dios. Esa es la primera dos cosas que veo yo aquí. Ahora vamos a leer del versículo 2 al 4. ¿Saben? Me gusta leer versículo 2 al 4. Y vamos a seguir añadiendo aquí. Capítulo 6, ¿no? Así es. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Vemos nosotros que la tercera cosa más importante que debemos de no tener, porque estamos en la que no debemos de tener, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿De acuerdo a esos versículos? Una actitud incorrecta. Una actitud incorrecta. Hay veces que hacemos muchas cosas. Eso es lo que está diciendo ahí Cristo. No te levantes el cuello, no hagas esto, no andes mencionando nada de lo que tú estás haciendo para Dios. Si los hermanos lo miran, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Pero tú no tienes por qué andar diciendo, ¿te fijaste si el hermano no hace nada y mira yo ando acá limpiando? Y el hermano que no quiere, y ando acá yo, y mira hermano y no digas nada. Cuando hagas una obra para Dios, manténla ¿qué? Firme delante de Dios. Sirve al Señor. Es lo que tenemos que hacer solamente. ¿Cuántas veces no hemos visto a muchos hermanos que se quieren gloriar de las cosas que hacen para Dios? No, eso está mal. Si los hermanos lo miran, qué bueno, y si no lo miran, también. El que debe de verlo es ¿quién? Nuestro Padre Celestial. Es el que debe de verlo. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud incorrecta y nos dejamos llevar por nuestra opinión, por nuestros pensamientos, nuestras oraciones nunca van a ser escuchadas por Dios. Todavía ni empezamos a lo que va a pedir. ¿Se fijan? Entonces, tenemos que tener la actitud correcta. La actitud incorrecta es pensar que tú eres la única persona que todo lo hace bien. Hermanos, caemos
bastante. Hazte para allá, mejor lo hago yo. ¿Qué estás diciendo con eso? Tú no sirves para servir al Señor, yo sí. Eso es lo que estás diciendo. Esa es una actitud incorrecta. ¿Nos pasa? Muchas veces. ¿Tenemos que cambiar? ¿Sí o no? Tenemos que cambiar, hermano. Debemos cambiar. Porque ¿quién te hace a ti perfecto? Lucas 17:10. ¿Qué dice ahí? Lucas 17:10. Estaban todos los discípulos ahí peleando, estaban ahí conversando muchas veces con Jesús, y eso, y que yo hago más, tú haces menos, y que yo necesito más, y que, en fin, todos querían el primer lugar. Y Lucas 17:10, ¿qué dice? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Siervos qué? Inútiles. Entonces, ¿qué te estás levantando el cuello, verdad? Nos dio a Jesús en la mera ¿qué? En la mera frente, hermanos. ¿De qué sirve entonces todo lo que dijiste? ¿De qué sirve todo lo que tú pensaste si al final todos somos iguales delante de Dios? No quiere decir con esto que usted deje de hacer. No, al contrario, tenemos que buscar más hacer. Porque esa es la actitud correcta. La actitud incorrecta nos va a llevar siempre a hacer cosas negativas. La actitud correcta siempre nos va a llevar a hacer ¿qué? Más y más para nuestro Padre Celestial. Eso es bien importante entonces. Bien importante entonces no tener la actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque al final no importa todo lo que hacemos. No importa qué tanto haya cargado usted ese ladrillo. Al final necesitamos entender que lo estamos haciendo porque no merecemos el amor de Dios. Lo estoy haciendo por mi salvación y para poder ayudar a mis hermanos que los aman. ¿Se fijan? ¿Es importante o no es importante? Amén. Es necesario, hermanos. Entonces necesitamos estar constantemente buscando, ¿verdad? Por eso Cristo le dice: cuando puedes dar limosna, no hagas tocar trompeta, no te levantes el cuello, no saques así los billetes, ¿verdad? Mira, déjame, para que vean todos que le estoy dando a este pobre. No hagamos eso. Simplemente llévalo delante de Dios. Cambia tu actitud, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? ¿Se acuerdan de aquella mujer que estaba Cristo sentado? No sé si estaba sentado, estoy imaginando yo. Estaba Cristo ahí, y están todos ahí sacando y echando y aventando. Pues en aquel tiempo eran monedas, hermanos. Entonces, si el sonido era más fuerte, quiere decir que la moneda era más ¿qué? O de más valor, ¿verdad? Y estaban todos ahí echando, ¡pum! Pero va esta pobre humilde mujer y da ¿qué? Dos lágrimas. Todo su sustento. Ni han de ver sonado, la gente ni se ha de haber dado cuenta, ni muchos a lo mejor hasta pensaron en la forma que iba vestida, a lo mejor sacó en lugar de Charlie, ¿verdad? Sí, créanme, porque sucede. Yo miraba que en vez de que pasaban la ofrenda así, los demás echaban así, con el otro se acababan. Entonces, muchos deben haber pensado eso. Pero ¿quién estaba viendo? Y lo tuvo que decir, ¿verdad que sí? Lo tuvo que decir Jesús, dijo: tengo que decirlo, no puedo quedar callado. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Quién dio más? Esta mujer, ¿Por qué? ¿Por qué dio más? todo lo que tenía, Porque puso toda su confianza ¿en quién? En su Padre Celestial. Esa es la razón. Y eso es lo que está diciendo claramente aquí. No digas las cosas, no digas, no actúes, no. Simplemente sirve al Señor. Si los demás se dan cuenta, gloria a Dios por ellos. Si no, no importa. Y aún así, cuando viene la hermandad y te dice: hermana, hermano, qué tremendo.
Nunca debe decir uno gracias. Uno debe decir gracias ¿a quién? A Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Qué creen? Cuando usted empieza a recibir esa gloria, al principio usted dice gracias, no, gracias, muy amable, gracias, muy amable. ¿Qué sucede con el tiempo? Te la empieza a creer. Esa es la verdad. Te la empiezas a creer. ¿Y qué sucede? Se empiezan a elevar tus pies del lugar donde debes de estar inclinado ante Dios. Cuidado. Y por eso es que vemos muchos hermanos irse, ¿verdad?, lejos de Dios. Porque se empiezan a creer que son muy. Y después hablan de una manera como que ellos están en un nivel que nosotros nunca vamos a alcanzar. Cuidado. Siervos inútiles somos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Si lo hago para ser visto, entonces, ¿verdad? Estoy mal. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Entonces, estas cosas son incorrectas delante de Dios. Cosas que no debo de tener. Entonces, esto es ser parte. Entonces, si tú no has obedecido a Dios, automáticamente caes sobre estas cosas, ¿verdad? Si no has obedecido el Evangelio, automáticamente caes en esto. Entonces, por eso es de que Dios no escucha la oración del pecador. La oración de aquellas personas que no son miembros de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen estas cosas. Y Cristo las está identificando. Porque a veces que nos preguntamos, hermano, ¿Dios escucha las oraciones de las personas del mundo? No. No las escucha. Fíjense por qué. Fíjense, el apóstol Pedro nos dice esto. Primero de Pedro. Porque hay veces que pensamos. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Noten lo que el apóstol Pedro nos pide. Y vamos a leer todo el contexto desde el versículo 8 hasta el versículo 12 para entender el contexto. No nomás decir, no escucha la oración. Hay una razón por qué no la escucha. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente, dice el apóstol Pedro, sed todos de un mismo ¿qué? ¿Y cómo? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados ¿para qué? Para que heredaseis, ¿qué? Bendición. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? ¡Wow! ¿Se fijan? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, cuando dice refrene su lengua del mal, quiere decir antes de que salga. Todo lo que tú piensas no debe existir, si es malo. Y todavía peor digo, si lo dices. ¿Se ven ustedes? Y luego dice Pedro, apártese del mal y haga ¿qué? Haga el bien, busque la paz. ¿Y qué debe decir cuando la encuentra? Debe seguirla, es algo continuo, debe estar constantemente, no puede retroceder. Dice, porque los ojos del Señor, aquí está la clave, los ojos del Señor están sobre ¿quién? Los justos. ¿Y sus oídos prestos a quién? A sus oraciones, atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra ¿quiénes? Esa es la razón por qué sabemos que Dios no escucha a aquellas personas que no son parte del rebaño. Nosotros no somos los que lo estamos excluyendo, es Dios. Es Dios. Tenemos que tener cuidado. Es importante saber estas cosas. Hermano. Hay algo importante, hermano, que si le ponemos cuidado, es bien importante lo que es el texto, donde dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa, los que buscan ser vistos por los hombres. Si buscas que te vean y hacer todo esto, ya no esperes más, ya tienes tu recompensa, ya te dieron. Es lo que querías, ya te vieron. Así es. De Dios no esperes nada. Mano Rivera. No, entonces, no escucha a todos, por ejemplo,
no estás en el reino de Dios, no los escucha. El texto es simple. Pero Cornelio era ¿qué? Era prosélito. Todavía estaba en los primeros cristianos. Estaba creciendo. Bueno, vamos ahí. Vamos a ver la oración de Cornelio. Me gusta cuando sacan a Cornelio, porque en vez de sacamos a Cornelio y no vemos las características de Cornelio. Hechos capítulo 10. Porque este es el ejemplo que todo pecador va a sacar, hermanos. Este es el ejemplo que todo pecador va a sacar. Toda gente que vive en el mundo conoce a Cornelio. Y Cornelio, fíjense, Cornelio no era cualquier persona. Cornelio representa a ¿quiénes? A los gentiles, ¿verdad? Pero para cuando Cornelio, Dios escucha la oración, Cornelio era un prosélito. ¿Saben ustedes qué es un prosélito? Un convertido. ¿Saben? Levanten la mano si saben. Un simpatizante, un seguidor. Un prosélito era aquel que negaba su vida como gentil y empezaba a vivir como judío. Bajo la ley de Dios. Cornelio no era cualquier persona. Cornelio estaba viviendo bajo ¿qué? Judaísmo. Bajo la ley del judaísmo. ¿A quiénes iban los apóstoles a predicar primero? A todos los judíos. Tenemos que entender, Cornelio no era cualquier gentil. Cornelio ya era un prosélito, era un judío, uno que vivía bajo el régimen, la ley judaica. Dígalo, hermano. Entonces, ser prosélito es igual a ser ya parte del reino de los cielos. No, hermano, estamos hablando del principio de la iglesia, hermano. No estamos hablando del principio de la iglesia. Bueno, porque Aquí todavía no entraban ¿quiénes? Al reino de Dios, ¿quiénes no entraban? porque la respuesta que me dio al principio fue, si no está dentro del reino de los cielos, no. Amén. Así me dijo. De acuerdo, Pedro, sí. Ya cuando está completa la escritura, de ahí en adelante, todo el que no es parte del reino, no es que. Entonces, Cornelio ya estaba dentro del reino de los cielos. Todavía no está terminada la escritura, hermano. Estaba empezando la iglesia. No, entonces no. ¿Sí me entiende? Si usted ve el libro de Hechos, el tema central de Hechos es ¿qué? La iglesia. El inicio. El inicio de la iglesia. Entonces, en el inicio de la iglesia hubo profetas, hermano. ¿Sí o no? Hermano, es que la oración, por ejemplo, en el caso de los evangelios, ¿qué decir cuando el hombre que era el Señor dice, sabemos que ha venido como Nicodemo. porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, Amén. pero según es temeroso de Dios, él dice si alguno es temeroso de Dios, y a ese escucha. O sea, la pregunta que él dice es, todo el que hace maldad, Dios no lo escucha, pero todo el que no hace la maldad y hace oración a Dios, sí lo escucha. Bueno, aquel que no es parte del evangelio, ¿hace maldad o no hace maldad? No, bueno, pero la ¿Sí o no? es que la afirmación es, Dios no escucha la oración del que no está dentro de Dios, No. pero aquel que no hace maldad, no está dentro de la iglesia, bautizado, pero no está haciendo la maldad, es un proceso. ¿A qué refiere usted con maldad, hermano? Por eso es visitante. Ok. No está haciendo maldad, no está en pecado, no está activo en el pecado, se está apartando, está absteniéndose, porque él está interesado y está aspirando a una buena conciencia. Entonces, Pero ¿dónde mira usted eso en la escritura, hermano? no, estoy poniendo el ejemplo, Ujú. porque estamos viendo, o sea, la pregunta es si escucha uno, escucha el otro, o a quién escucha. Entonces, y en ese proceso, él hace oración, esa oración la escucha Dios, ¿no? Vamos Vamos a llevar Biblia para entender bien. 1
Segunda carta de los Tesalonicenses, para entenderlo bien. Porque todo aquel a donde voy yo, y he entendido yo, que Dios no escucha a aquel que no ha obedecido el Evangelio, es por la simple razón que Pablo lo dice, en cuestión de la obediencia al Evangelio. Entonces, cuando una persona no está en el Evangelio, está viviendo en pecado. Así de simple. Si no entendemos eso, pues algo está mal. Pero Cristo nos dice, Pablo nos explica en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, dice el versículo 5: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron ¿qué? A Dios. No conocieron a Dios, nunca. Siempre decidieron simplemente no formar parte y vivir su vida de acuerdo al pecado y hacer pecado y saber que están haciendo pecado. Si nosotros vamos a poner nivel de pecado, vamos a ir a vivir en fornicación, en alcohol, en drogas, narcotráfico, vamos a poner nivel de pecado, vamos a poner. Pero luego dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de ustedes que nos visitan y que han visitado la iglesia por mucho tiempo. ¿Dónde van a ir esos? De acuerdo a Dios. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. ¿En qué nivel lo está poniendo Dios? Están en el mundo. Si mueren en esa condición, Pero aún así no los escucha Dios, hermano. aplica lo que dice usted. Sí, por eso le digo yo, y por eso es de que no los escucha Dios. Sí, Dios mira que ellos están tratando como lo vio en Cornelio. Y pone los medios como lo puso con Cornelio. Cornelio era temeroso a Dios, como usted nos visita. Tal vez tiene temor a Dios. Hermano, Está pensando. Dígame. hermano, como los que no tenemos hijos convertidos, pero se portan bien, no cabe, lloramos por ellos. Yo creo que Dios está teniendo misericordia de ellos. Porque les da vida, hermana. Pero oye la oración de usted, no de ellos. Oye la oración de usted porque usted es sierva de Dios, pero no la de ellos. Porque ellos no son siervos de Dios. ¿Entiende? Por eso no podemos ser el ejemplo de Cornelio, porque Cornelio estaba en el principio, en el inicio de la iglesia. Hubo muchas cosas que hubo en el inicio de la iglesia que no vemos hoy en día. Bastantes. Y Cornelio, dice allí claramente, dice, era un hombre que, piadoso, temeroso a Dios, de Dios. ¿Por qué? Porque ya había negado aún su patria por ser judío. Ya había negado su patria por ser judío. Ya estaba viviendo, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos, pero ya estaba viviendo como judío. ¿Se fijan, hermano? Lo que pasa, hermano, es que hay una línea bastante delgada ahí, porque usted y yo lo sabemos, porque lo estamos leyendo y está escrito y es escrito. Pero los del momento, en ese instante, no lo sabían. Por ejemplo, Pedro no lo sabía. Otros, como Pedro, tampoco lo sabían. Por eso se negaban ahí y por eso estaban reservos a ir a predicarle o a hablar del Evangelio. Porque para ellos es un hombre que no merece, Así es. Dios tuvo que manifestar una señal poderosa para poder convencer. Así es. A los que no sabían, a los que estaban ignorantes de eso. Y lo mismo puede suceder, en una línea delgada puede estar entrando todavía nosotros decir, pegarle, negar o asegurarle, confirmarle a una persona que está viva, que es visitante de la iglesia, porque sabemos que no nos consta del todo 100%, pero medianamente sabemos que se está absteniendo, que está apartando, que está haciendo lo propio de una porque está pensando en crear al Señor. Y si él viene y nos pregunta, yo estoy orando a Dios para que me ayude, y le digan, ¿crees que me escucha? Y yo le voy a decir, no te está escuchando, no te va a escuchar porque no estás dentro del reino de Dios, no estás escuchado, no te va a escuchar hasta que estés dentro del reino de Dios. Pues eso es Biblia, hermano.
Esto es Biblia. La línea delgada que usted dice no existe, hermano. No existe. ¿Por qué? Porque nosotros, Pedro necesitaba evidencia. Nosotros ya no necesitamos evidencia. ¿Por qué? Porque ya la tenemos toda aquí. Entonces, yo si viene una persona que tiene 10 años visitando la iglesia y se comporta mejor que un cristiano, vamos a decirlo así, voy a poner el ejemplo, y se comporta y viene y es activo y llega temprano y hay cuenta que muchos hasta le dicen hermano, porque ya es una persona que realmente demuestra ser más cristiano que muchos. Y esa persona viene y me dice a mí, hermano, ¿usted cree que Dios me escucha a mí? Yo simplemente lo llevo al contexto de Pedro y le digo, ¿usted qué cree? Que la misericordia de Dios está presente. No hay tal cosa. Ese es el corazón de nosotros. Entonces la misericordia de Dios no está vigente. Ese no es, nosotros no podemos hacer juicio, hermano. Nosotros podemos entregar Biblia. Por eso, si yo lo llevo, haz de cuenta, si yo los llevo ahorita como los llevé a primera de Pedro, y esa persona, ¿quién nos está visitando aquí? Pues no hay línea delgada, hermano. ¿Es la verdad o es la mentira? La misericordia de Dios es la que hace el puente entre lo que es el mal y el bien. ¿Cómo vamos a brincar a alguien si no existe ninguna forma de pasar? La única manera de pasar, hermano, es que obedezcan el Evangelio. Si no es Cristo, el medio de poder de paz está lejos de... Y si no aceptan el Evangelio, ¿no aceptan a quién? Por eso, si no estamos hablando del no, del sí, estamos hablando... Pues es que hasta el principio de yo está hablando del no y el sí, hermano. No sé de cuál está hablando usted. Estamos hablando de la posibilidad que hizo Dios. Todo lo que para nosotros es imposible, Amén. Dios lo hizo. Amén. Sí. Pero la única manera de ser posible es ¿cómo? Por medio de Cristo, Ser obedientes al Evangelio. por medio de su misericordia. Amén. Entonces, si yo lo llevo a esto y le leo la primera carta de Pedro, capítulo 3, y le leo esta claramente: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero lee todo el contexto. No nomás lee el versículo, lee todo el contexto como lo leímos. Estar unidos. Finalmente todos ser de un mismo sentir. ¿Cómo podemos ser de un mismo sentir? Yo le dijera a esa persona que nos visita en la iglesia, ¿cómo podemos ser de un mismo sentir? ¿Cuál sería la respuesta? Yo entiendo que ahí ya es cuestión de tratar con las cosas con ellos. Entonces, no, la respuesta no lo escucha Dios. No, pero no les puedes dar una respuesta. No, mira, vamos a estudiar. No, mira, antes de decirte sí o decirte no, ¿qué te parece? Es que yo le estoy diciendo a ustedes lo que la Escritura está diciendo, ¿verdad? Y es importante que aquellos que nos visitan entiendan también, que tienen muchos años visitándonos, entiendan también. Hermano, no podemos nosotros tratar de ponerle flores a la palabra de Dios, porque por mucho tiempo se ha hecho eso. Por eso es de que a muchos visitantes se les llama hermanos. El otro día me preguntó un hermano, ¿cómo le digo? Por mucho tiempo le he dicho hermano. Dígale por su nombre. Así de simple. ¿Se va a sentir mal la persona? Sí, se va a sentir mal. Es lo que quiere Dios. Dios quiere que la persona reaccione y entienda de que no es parte del rebaño. Entonces, si usted le dice, bueno, pues Dios sí te escucha, pero pues, para que te escuche mejor tienes que venir y obedecer el Evangelio. Estamos mal, hermano. Bíblicamente estamos mal. Porque nosotros le estamos poniendo flores a las palabras de Dios para que no se oigan tan fuertes. Y no es nuestro deber. Nuestro deber es enseñar Biblia. Hay respuestas que tienen que ser estudiadas y hay respuestas que simplemente debemos decir no y sí. ¿Voy a ir al cielo si no obedezco el Evangelio? No. ¿Dios escucha a los que no son parte del Evangelio? No. No tiene usted que andar redondeando nada. ¿Por qué? Porque hay Biblia para esto. No lo está diciendo usted porque usted piensa o cree. Lo dice Dios. Entonces no hay, por eso le digo, usar el ejemplo de Cornelio, en lugar de ayudarnos a verificar y ponerle flores, no, estamos viendo el principio de la iglesia. Estamos viendo un hombre que ya era judío, ya no era gentil, y era un hombre que vivía bajo las leyes de Moisés. Entonces ya había obedecido algo de parte de Dios. ¿Se fija? Como aquellos que obedecieron, ¿qué? Las buenas nuevas de Juan el Bautista. Cuando Pablo les dice, ¿en qué bautismo fueron qué? Bautizados. ¿A quién habían obedecido? ¿Qué evangelio habían obedecido? El que había predicado Juan el Bautista. ¿Se fija? Entonces, ¿qué les dice Pablo? La única manera que ustedes pueden ¿qué? Ser salvos, ¿qué tienen que hacer? Volverse a bautizar. No. Pablo no dijo que tienen que volver a bautizar, se tienen que bautizar. ¿Se ve usted? Entonces, la única manera que Dios
puede escuchar, la única manera que Dios va a estar atento, la única manera que Dios puede llevar a cabo su obra en nosotros es cuando formamos parte del rebaño. De que el mundo es bendecido gracias a nosotros, sí, el mundo es bendecido gracias a nosotros. De que mis hijos, mi familia que no es bautizada es bendecida gracias a nosotros, también. Pero eso no implica, y yo no puedo decirles, no, mijo, tú ora a Dios y Dios te va a escuchar. ¿Por qué no? Lo que tenemos que decirle es, hey, necesitas formar parte del reino de Dios y empezar a obedecer sus mandamientos para que te escuche Dios. Y eso no es de nosotros, es de Dios. Hermanos santos. Dios es misericordioso. Todos lo conocemos así que es. Entonces, los que andan en el mundo, Dios tiene misericordia de ellos, como mandó su Hijo a morir en la cruz por ellos, por nosotros. La cosa es la oración a Dios. No escucha a Dios la oración de ellos, pero si como Cornelio dice allí que has sido bueno, has hecho esto, limosna, todo eso, entonces Dios le dice, ven, ve y manda y trae a Pedro. Él hace cosas para que tú vengas a ver quién te va a decir qué tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer. Ya haciendo eso, se bautizó Cornelio y toda su familia oyendo el evangelio que Pedro les trajo. Entonces, ahora sí puede escuchar Dios las oraciones, las peticiones que va a decir Él. Ayúdale a esto y lo otro, etcétera, etcétera. Sí, y por eso le digo yo, nosotros no podemos hacer justicia. Yo no puedo decir, bueno, Dios, yo sé en mi corazón que Dios no lo escucha, pero luego decir que sí escucha. No, eso ya es hacer justicia. ¿Justicia de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, nuevamente, necesitamos ser claros con la palabra. Necesitamos entender que lo que hacemos, cosas que a veces que hacemos cosas porque, no quiero lastimarle los sentimientos, hermanos, no estamos aquí para cuidar esas cosas, estamos aquí para decirles la verdad. Imagínense, si Cristo viera venir y decir, no, pues yo déjame. No, Cristo les dijo las cosas como eran, ¿verdad? Y dice claramente Marcos 1:22, y se admiraban de su palabra porque hablaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. ¿Se fijan ustedes? Entonces, nosotros tenemos que hablar de acuerdo a la autoridad de quién. De Dios. No, eso es todo, ¿verdad? No es mi autoridad, es la autoridad de Dios. Yo puedo cambiar muchas cosas y por eso el mundo está tristemente lejos de las cosas de Dios, porque han cambiado lo que está escrito. Y si yo empiezo a cambiar lo que está escrito por no hacer sentir mal a usted que nos visita, vengo a ser merecedor ¿qué? De la justicia de Dios, porque tengo que declarar lo que está escrito. Se ofenda o no se ofenda el visitante, se ofenda o no se ofenda aquel que no quiere ser fiel. ¿Se fijan ustedes? Necesitamos simplemente decir lo que está escrito y callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla. Eso es nuestro deber. Dice Pablo, no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. Yo no voy a echarles mentiras, y si alguien va a echarles mentiras. ¿Qué le sucedió a Pedro cuando empezó a hacer eso? ¿Qué le sucedió a Pedro cuando empezó a convenir con la gente para no hacerlo sentir mal? ¿Qué le dijo Pablo ahí en Gálatas capítulo 2? ¿Estás cerca de condenación? No dijo está cerca. Dijo, eso es de condenación. ¿Tiempo qué? Presente. Tiempo presente. No le dijo, si sigues así, puede que llegues al infierno. No, dijo, tú ya estás condenado. ¿Por qué? Porque estás actuando de una manera que no es de parte de Dios. Cuando nosotros empezamos a convenir a la gente y a hacerla sentir bien en lugar de decirles lo que tienen que hacer para ser salvos, estamos nosotros ya perdiendo. En ese momento perdimos realmente nuestra vida delante de Dios. No debemos de callar donde la Biblia calla, hablar. Tenemos que decir lo que dice Jesús. Tenemos que anunciar lo que está escrito. Hermanos, eso de que, pobrecito, se va a ofender. Por eso es de que muchos siguen inmaduros. Pablo les dice claramente, ¿verdad? Que siguen siendo niños que fluctuantes, llevados por qué, por doquiera,
¿Por qué? Porque se la pasaban diciéndole las cosas para que no se ofendieran. Dice Pablo, ¿me ha hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? No, ni modo. O sea, tenemos que entender que la oración es algo personal. Tenemos que dejar la actitud incorrecta, dejar de pensar como nosotros pensamos y ser las cosas y hacer las cosas como nos lo demanda Dios. Y por eso es de que muchas veces nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras parejas no obedecen el Evangelio, porque nosotros suavizamos la palabra de Dios. La suavizamos. En lugar de decirles directamente las cosas como Dios las dice, nosotros, ay, no. Bueno, hay que decir las cosas como Dios las dice. Y enseñarlas, vivirlas más que nada. Vivirlas como Dios las pide, para que ellos puedan ver el cambio, para que como aquel hijo pródigo, el padre estaba acá, el padre nunca se arrimó a él, nunca dijo, ¿qué quieres tus cosas? Ten, llévatelas, disfruta el mundo, haz lo que quieras, vívelo como lo quieras vivir. Pero ciertamente sé que le ha de haber dicho, ningún momento esperes que yo vaya y te busque. Y lo hizo, sí, estaba él allí, estaba atento ¿para qué? Para que su hijo regresara, se diera cuenta. ¿Sabría el papá lo que estaba haciendo el hijo? Sí, también lo sabía. Pero él nunca fue por él. Si el hijo hubiera muerto allá donde murió, o donde vivía, se hubiera perdido. Pero cuando él regresa y él reacciona, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser digno de ser llamado tu hijo, hazme uno como uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el padre? Lo perdonó. Lo abrazó, lo amó, lo vistió, le dio anillo de ¿qué? ¿De siervo? De hijo. De hijo. Hermanos, tenemos que entender que mientras nosotros vivamos bajo el pecado, no tenemos ninguna relación con Dios. Isaías 59, 1 y 2. Mientras nosotros sigamos ignorando a Dios, mientras nosotros sigamos pensando que podemos estar con un pie adentro y con un pie afuera, estamos lejos de Dios. No estamos ni cerquitas. Había veces que hermanos decían, a mí con que me ponga Dios a lavar los toiles en el cielo, no hay tal cosa. ¿Vas a gozar la presencia de Dios o no la vas a gozar? Amén. Así de simple. Es un sí y es un no. Así de simple. Ya se nos pasó el tiempo, hermanos. Pero es importante decir estas cosas. Entonces hay que tener cuidado, hay que orar a Dios y estar seguros de que no estamos viviendo. Todavía no acabamos la oración, apenas empezamos la oración, ¿verdad? Pero debemos entender esto. Y hay otras cosas que todavía siguen que no debemos de tener para poder que nuestras oraciones, sean pequeñas o grandes, siempre sean escuchadas por Dios. Tenemos que entender. Entonces vayan, como quien dice, cultivando esto, ¿verdad? Que es de Dios, es lo que Cristo nos enseña. Y empezar a entender lo que Dios pide de nosotros. Vamos a dejar esto y yo sé que varios tenían la mano levantada, les pido perdón, ¿verdad? Pero el tiempo se nos vino encima, ¿verdad? Pero Dios les bendiga.